Privilegio poder hablar con el doctor Fausto Pretelín, no solo porque es un analista internacional, profesor investigador del ITAM, especialista en temas europeos, muy reconocido, sino porque además con este don de la oportunidad del doctor Pretelín se encuentra precisamente allá en Barcelona, que hoy es centro de buena parte de la atención internacional por todo lo que significa esta ciudad para Europa y para el mundo, con todo y el equipo, por supuesto. Doctor, muy buenos días, te escuchamos. ¿Cómo has vivido esta jornada del domingo en España con el referéndum en Cataluña y todo lo que ocurrió? Platícanos, te escuchamos. Encantado de saludarte, Ricardo, y muchas gracias por tus palabras, muy gentil como siempre. Pues sí, mira, lo viví con mucha sorpresa. 2 días antes recorrí algunos de los colegios en donde pues la gente los tomó prácticamente para evitar que fueran cerrados, y lo que veo, Ricardo, es una lamentable confrontación de 2 regiones, de 2 puntos de vista totalmente distintos, y sobre todo, y lo más preocupante, es que la brecha se está agigantando, está creciendo, y no se ve alguna solución política de inmediato, porque me parece que no hay líderes por ambas partes, Ricardo. Por una parte, sería muy irresponsable simplemente quedarnos o anclarnos con lo que ha sucedido en los últimos 2 meses o 3 meses, donde ya prácticamente estaba calendarizado el referéndum, sino que esto comienza desde el 2005, ¿no? Cuando el presidente catalán, Pascal Maragall, propone un nuevo estatuto porque analiza que ya no cabe Cataluña en la Constitución. El estatuto es como la cadena que ancla, ¿no?, a los carros del ferrocarril, ¿no?, llamado España. Sí. Y en ese sentido fue una propuesta sincera, me parece, la he leído, la he analizado. Fue aprobado por el Parlamento catalán, fue aprobado evidentemente por un referéndum en las calles de Cataluña, pero ahí empieza ya el análisis muy importante que hay que hacer, Ricardo. El PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, le dé la espalda a gran parte de ese partido, a pesar de que Zapatero sí estaba a favor, ¿no? Ahí empieza el resquebrajamiento. Me parece que habría que tomar muchos minutos para analizarlo, pero bueno, no puedo. Sin embargo, sí es necesario ver que esto no es un problema de los últimos meses o años, sino ya lleva 12 años al menos que está en la mesa de la política, y que lo que demuestra es que lo que estamos viendo en los partidos políticos en España es simplemente un cascarón. Si tú rascas un poco al PSOE, si tú rascas un poco al Partido Socialista Catalán, al que fue Convergencia y Unión, se resquebraja, es decir, se hunde el dedo. Entonces, lo más preocupante es que la crisis de los partidos políticos se ve reflejada en que partidos antisistema como la CUP, que es la candidatura de Unidad Popular, que es un partido evidentemente secesionista, un partido independentista, un partido que le molesta la política, está dentro del Parlamento catalán y ha cooptado gran parte de la agenda de los otros partidos políticos, ¿no? En particular el PDeCAT, que fue el viejo Convergencia y Unión, que es el Partido Demócrata Catalán Europeo, sí, al que pertenece el presidente Carles Puigdemont. Y esto es un fenómeno importante, Ricardo, a resaltar, porque durante 23 años, si tú recuerdas, gobernó Jordi Pujol en Convergencia y Unión, un partido que no era independentista, que era pragmático y que negoció con los presidentes como Aznar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto... Dime. No, sí, dime, perdón. No, a lo que voy es que se han concatenado, se han unido variables de crisis, y da como resultado el peligro de que Cataluña se declare de manera unilateral independiente. Y digo que hay que recordar esto porque siempre en las crisis hay que estar cerca de la Constitución. No hay que alejarnos, no se tendría que alejar Cataluña y Madrid de la Constitución. Ha habido una desobligación del presidente Mariano Rajoy con cierto desdén y con cierto paternalismo hacia Cataluña. Él critica a los nacionalistas, pero él es nacionalista. En cuanto a la jornada misma de ayer, estamos viendo escenas contrastantes. Sí. Por un lado los disturbios, por otro lado mucha gente que votó en paz, y las dos versiones, dice el gobierno catalán, que
la votación por el sí a la independencia ha sido contundente, más de 2 millones de votos, dice el 90% de los catalanes pronunciándose por la independencia de Cataluña, y en sentido en sentido contrario, el gobierno de Rajoy, desde el gobierno central de España, desde Madrid, diciendo que hubo muchas irregularidades, que no hubo garantías, y que por supuesto no existió siquiera el referendo, y todo esto en medio de enfrentamientos. Afortunadamente no hay reportes de muertos, pero bueno, sí mucha violencia en algunas zonas de Cataluña, con 900 heridos entre civiles en su gran mayoría, y una treintena de guardias también civiles. ¿Cómo apreciaste este comportamiento? Por un lado la Guardia Nacional, por otro lado ahora los célebres Mossos, de que es como la policía local de Cataluña. En sí, la jornada, ¿cómo transcurrió? Mira, la jornada, Ricardo, si solamente hablamos de la jornada, me parece que fue una fiesta para la mayoría de los catalanes. La emoción, los sentimientos emergieron a través de las urnas. Hubo una preparación, una logística en las últimas 72 horas muy importante, en el sentido de que era difícil que los que estaban preparando el referéndum llegaran a las casillas con las boletas y para instalar la casilla, ¿no? El colegio electoral, como se le llama aquí, y la urna. En ese sentido, me parece que fue una jornada de fiesta, empañada evidentemente por esta fuerza bruta, por esta fuerza irracional, que es inconsistente, porque Mariano Rajoy siempre dijo que era una jornada ilegal, que no iba a haber urnas, que no iba a haber boletas, y la gran pregunta es, bueno, si él no creyó en el referéndum, ¿por qué sacó a la policía? ¿No? ¿Por qué ordenó este tipo de ejercer la fuerza bruta, ¿no? Entonces, esa inconsistencia me parece elemental y muy preocupante, que tendría que reflexionar mucho el gobierno español, porque me parece que marcó cierta indolencia y cierto distanciamiento sobre lo que estaba sucediendo. La otra cosa es que no hubo una campaña a favor del no. Entonces, al no haber una campaña a favor del no, también hay que verlo como algo atípico en un referéndum, ¿no? En el Brexit lo hubo, en Quebec lo hubo, en Escocia, pues evidentemente lo hubo en su momento, y en este caso no hubo una campaña a favor de no. Hay que decir que... O sea, ¿tú crees que hubo un menosprecio tácticamente equivocado de parte del gobierno español hacia el intento del referéndum catalán? Por supuesto que sí. A ver, no hubo la campaña de no porque al considerarla inconstitucional, la jornada, no podía el gobierno hacer una campaña a favor del no. Entonces, en ese sentido, está bien. A ver, quien sí lo hizo fueron los periódicos como el ABC, La Razón, El Mundo, inclusive, y también hay que decir, el periódico El País ha tenido una posición bastante cuestionable, por decirlo de una forma, respecto a este tipo de jornada, ¿no?, que hubo el día de ayer. Sí fue inconstitucional, pero hay que decirlo que también el presidente Rajoy no ha generado política, es decir, sí ha estado distante de Cataluña. Me parece como lo que hace Donald Trump, es decir, él le habla a su base electoral, y su base electoral no está en Cataluña. Hay que decir que el Parlamento catalán simplemente tienen 11 diputados los del PP, es decir, es minúsculo, es menos del 5%, lo cual pues te habla de que son dos posiciones ideológicas totalmente distintas, en donde en Cataluña no tiene peso el Partido Popular. Pero repito, creo que fue una jornada de mucho entusiasmo para mucha gente, de preocupación de que iba a suceder algo. Nadie sabía que iba a suceder, y lamentablemente pues sí ocurrió, más de 500 heridos, 600 heridos. Me parece que sí hubo una persona muerta por un ataque al corazón. ¿Algo más que quieras puntualizar, Fausto, de lo que has vivido allá y que no te haya preguntado? ¿Algún otro aspecto de este momento histórico? Pues yo creo que lo que viene, Ricardo, ya he visto en las calles por la mañana algunos cortes han tomado, por ejemplo la avenida Paseo de Gracia, que es como avenida Reforma allá en la Ciudad de México, sí. Ha sido tomado por algunos minutos, ¿no?, por independentistas que aplauden, que están contentos, que votaron, que nunca se les quitarán sus calles, y la gran pregunta es qué va a hacer ahora Carlos Puigdemont, si en cuestión de horas va a declarar la independencia o habrá una última oportunidad para reflexionar y para sentarse a negociar. Como siempre, muchas gracias,
Mi estimadísimo Fausto, te lo agradezco mucho y te lo aprecio de verdad. Gracias por estar con nosotros esta mañana.